¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos con todos y todas a este programa especial de Sin pelos en la lengua, que trataremos un tema muy importante y coyuntural. ¿Qué pasó hace 32 años y el golpe de Estado, querido Alberto Fujimori? Efectivamente, la noche del 5 de abril, pero de 1992, Alberto Fujimori sorprendió a todos al dar un golpe de Estado y sacar las tanquetas militares a la calle, ¿no? A partir de esa fecha se instauró un régimen cívico-militar que implementó una política neoliberal, cambió la constitución, fue bañada en corrupción y con una violación sistemática de los derechos humanos. Se implementaron los diarios chichas, se privatizó absolutamente todo. Para hablar del tema hoy contamos con dos amigos muy especiales, ¿no? Está Mijail Sosa y también María Tello, ambos de San Juan del Urigancho, ¿no? A quien le extiendo las gracias por el día de hoy y conversaremos largo y tendido. ¿Qué tal Mijail? ¿Qué tal María? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches a todos, muy buenas noches Mijael, muy buenas noches Richard, qué gusto realmente estar en estos momentos en estas líneas, ¿no? Bien, ¿qué tal Mijail? No te escucho. Tú... Ah, disculpen. Muy buenas noches a los dos. Es un gusto compartir este espacio y estamos listos para conversar, responder, también ser un poco polémicos quizás. Sí, 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 y efectivamente, uy, hace- efectivamente, hace 32 años se dio inicio a un, al golpe de, bueno, se dio el golpe de Estado, ¿no? ¿Y cómo explicar el triunfo de Fujimori previamente? Porque Fujimori llega vía unas elecciones, ¿no? En el 90 pero ¿cómo explicamos el triunfo de Fujimori en el 90? Mijail, María, cualquiera, ¿no? Bueno, desde mi Sí, perspectiva, Sendero Luminoso, ¿no? Ah, En ese María, momento. María. ¿Qué decía María? Decía de que el triunfo de Fujimori más que todo se ve porque la gente tenía miedo, ¿no? A Sendero Luminoso. Él ha aprovechado prácticamente el terror de la gente, el desconcierto que ya tenía la gente contra el escritor Vargas Llosa, ¿no? Y bueno, eso llegó pues no a que la gente pudiera en la segunda vuelta votar por él, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Mijail? ¿Cómo opinas? ¿Qué facilitó el triunfo de Fujimori en el 90? bueno, en los 90 yo tenía un año, pero creo haber revisado un poco la historia. Sí. Creo haber revisado un poco la historia y entender claramente que fue a través de la mentira, ¿no? Por un Claro. lado estaba Vargas Llosa, que proponía un shock económico, y por otro lado teníamos a un chinito que prometía tecnología, educación y trabajo, ¿no? Que Honradez, eran dos tecnología y cosas. trabajo era. Honradez, Eh, tecnología y trabajo con su tanque promocional. y, y con la canción del chino, ¿no? Subido en un tractor y visitando muchas comunidades, ¿no? Entonces, respecto a qué hacer sobre la situación económica que vivía el país, omitía opinión o indicaba que no iba a modificar mucho las estructuras, ¿no? Cuando en realidad terminó ejecutando lo contrario, ¿no? Creo que llega al poder en base a mentiras, aprovechando la gran crisis política, social que vivía el país y también el miedo y el terror que se tenían. Claro. También María, Mijail, debido a un desastroso gobierno que hizo el APRA, ¿no? O sea, yo recuerdo que era muy niño, pero o sea, que tenía que ir a hacer colas y colas por leche Ensi y no sé qué cosa era. Terrible, ¿no? Lamentablemente, pues el gobierno aprista dejó mucha crisis en el país, ¿no? Aprovechando su juventud, también el carisma, igual que el chino, ¿no? Manejó prácticamente, el chino maneja el mismo dilema que Alan García, ¿no? Ya logró desestabilizar totalmente al país, ¿no? Vendió muchas empresas, realmente negoció prácticamente con los bienes del país, ¿no? Eso logró que también haya el desbalance económico, ¿no? El desbalance económico que desequilibró realmente a las personas y bueno, pues no logró que haya pues no los benditos mercados del pueblo, ¿no?
falsos, también porque solamente lo utilizaban los apristas, no se permitía el acceso a esos a la gente del pueblo realmente, en las boticas del pueblo, o sea, faltó muchas cosas, hubo un desastre total, ¿no? Hubo un desastre total realmente, ocasionado, pues, no solamente por Alan García, sino también, por Belaúnde, ¿no? O Claro. sea, esto ya ha venido arrastrando ya desde años atrás, ¿no? Lo desbalanzó totalmente Alan García y lo continuó Fujimori, pues, ¿no? Sí, sí. Entonces, correcto. Mijail, ¿qué significó el golpe del 5 de abril de Alberto Fujimori? Mm, Porque hubo un cambio signific- antes y después del 5 de abril. ¿Qué significó? por supuesto, ¿no? Pasamos de un estado de bienestar a un estado completamente neoliberal, ¿no? Las consecuencias de la implementación de la Constitución del 93 hacia adelante eh, son consecuencias de aquel golpe de Estado, ¿no? Y es un poco irritante, es un poco triste que nuestro país, pese a ya tantos años que ha pasado, continuemos con esas mismas reglas de juego, ¿no? Que incluso en ese momento que implementaron en esa coyuntura, obedecía, entendemos, a determinadas características de ese contexto, ¿no? Dentro de su posición liberal, obedecía a ese contexto, ¿no? Ha cambiado tanto el contexto que al parecer lo único que se hace son modificaciones de esta constitución y modificaciones para hacerla más liberal, ¿no? Pese a que, por ejemplo, ahora hemos pasado el COVID-19 y hemos visto que en el sector salud, como desde esas políticas se han ido debilitando, se han ido disolviendo la institución pública dentro de ese sector, al punto de que no puedan ni siquiera contar con camas UCI para poder salvar vidas de nuestros connacionales. Claro. Efectivamente. María, entonces, ¿qué significó nuevamente, ¿no? El golpe de Fujimori? ¿Cuál fue el impacto, no? Es que Fujimori fue manejado realmente por las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahí vemos en imágenes cómo con tanquetas sale 5 de abril, ¿no? A arrestar a todos. Sale, cierra los canales, mete militares en todo el lugar, arrebata pues contra los jueces, utiliza prácticamente, él se apodera prácticamente de los tres estados del gobierno, ¿no? Entonces, logra así querer hacer lo que a él se le viene en gana, pero lo que pasa es que dentro de su mal planificación, no alcanza él a obtener la votación, o sea, el 50% más uno dentro del Congreso, ¿no? ¿Ya? Y logra que haya ese atropello contra él supuestamente, no porque solamente obtiene el 14%, ¿no es cierto? ¿No? Y eso hace pues que haya un desequilibrio entre el Congreso, ¿no? Y el presidente, pues, ¿no? Donde él prácticamente logra, como te digo, ¿no? Salir a las calles, cerrar todo, quererse apoderar, empieza ya con esta buscación a vender las empresas, he negociado con diferentes, no solamente con los militares, sino con diferentes empresarios, pues no, supongo que también de la derecha, ¿no? Claro, claro. Mijail, por ejemplo, ¿qué podemos a las nuevas generaciones que tú comentabas, ¿no? Que eras muy pequeño cuando Fujimori dio el golpe, ¿no? Pero a las nuevas generaciones que desconocen y que consideran esto normal, ¿no? Lo que viene pasando, ¿no? ¿Qué podemos decirle? ¿Qué fue el régimen de Fujimori? ¿Qué hacía el régimen de Fujimori? Porque muchos jóvenes desconocen, ¿no? Sí, pero por Un suerte poquito siempre más fuerte, por existe una favor. línea ¿Puedes hablar un poco más fuerte? que Ya. sí, 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 claro. A ver, por suerte existe una línea de información que busca transparentar todo ello, ¿no? Y por ejemplo, yo recuerdo claramente a mis profesores, en la época universitaria, que recordaban que yo soy de la Villarreal, ¿no? Y recordaban que el 5 de abril pusieron las tanquetas y los tanques en la puerta de la central, ¿no? Esperando que asustar a los estudiantes, porque se supone que, o bueno, siempre ha sido una tradición que dentro de los bloques de manifestación, la Villarreal, por estar muy cercano a la Plaza San Martín, por estar muy cercano a la Plaza 2 de Mayo, llevaba contingentes grandes de estudiantes, ¿no? Entonces esos días
El 5 de abril mismo prohibieron clases estudiantiles, empezaron a restringir un montón de derechos, y algo que también recordaba cuando María comentaba, que es algo que se ha visto en el informe de la Comisión de la Verdad y que creo que todos hemos visto con los Vladivideos, es el control que hacían de los medios de comunicación, ¿no? La prensa chicha, que ridiculizaban a la oposición, que amenazaban, que amedrentaban, que posicionaban la imagen de Fujimori o de sus aliados, ¿no? Y todos sabemos que detrás de esto estaba la salita del zinc con miles y miles y miles de soles que servían para lavar la imagen del gobierno, lavar la imagen de sus aliados y desprestigiar la imagen de todo opositor que se podía, ¿no? Entonces, algo para responder concretamente la pregunta, algo que nos toca hacer a las nuevas generaciones es investigar, leer, preguntar y bueno, la información ya está a disposición de casi todos, ¿no? Hay informes muy claros respecto a ello, hay videos documentales, hay hasta películas, si no me equivoco, que narran un poco todo lo sucedido en aquel contexto, ¿no? Sí, sí, aunque todo eso va a quedar corto, ¿no? Porque lo vivido ha sido terrible, ¿no? Yo recuerdo, sí, no sé si también María también me hace recordar, bueno, me corregirá en todo caso, ¿no? Eh, Salieron pues, se privatizó muchas cosas, pero también habían persecuciones, ¿no? Y esas persecuciones terminaban en asesinatos. Y había un grupo que se llamaba Grupo Colina, que estaba dirigido por Santiago Marte Rivas, que después de cierto tiempo, después de algunas denuncias de algunos periodistas, fueron descubiertos, detenidos y sentenciados. Sin embargo, el Congreso, de mayoría ya fujimorista, les da una ley de amnistía y los condecora. O sea, premian a los asesinos. A los asesinos. Claro, ¿no? O sea, ¿qué, qué sensación te deja recordar, bueno, del Grupo Colina, toda esa cuestión, ¿no? Los asesinatos de formas Las salvajes, torturas, ¿no? Richard, las torturas que hubo contra la señora Bustíos, contra la misma esposa de Fujimori, ¿no? Quienes querían hablar y las torturaron, ¿no? Inclusive con Susana Iguchi, ¿no? No han parado hasta terminar con su vida, ¿no? Ya la han sometido a un encierro total, ¿no? Por su misma familia, esto ha venido de generación en generación, porque no solamente es Fujimori, sino también la hija Fujimori y su familia, en el entorno familiar, que ha logrado prácticamente asesinar en silencio a Susana Iguchi. Yo también recuerdo, yo vivía en ese entonces en Ventanilla, ya, y Ventanilla, pues si no me equivoco, tenía 5 salidas. Muchos no queríamos apostar por Fujimori, ya, y nos negaron el agua, ¿no? A los pueblos que no queríamos participar en sus votaciones, nos negaron el agua. Y para ello no solamente fue eso, sino de que pusieron tanqueta, caballería, soldados en todos los ingresos a Ventanilla. Y para ingresar tenías que ingresar con un pase. Y tenías que aceptar poner tu banderola de fujimorista ahí. En 3 noches, yo trabajaba en ese entonces, si no mal recuerdo, hicimos un censo. En 3 noches habían puesto más de 86,000 viviendas, ¿no? En Hiroshima, la parte baja de Ventanilla, y otras zonitas más que tienen el nombre de Keiko Sofía, por ejemplo, ¿no? Los nombres poderosos, ya, de la familia Fujimori, y a ellos les dieron pues todo, inclusive las mismas chocitas que tenían esos eran completos. Y esa gente venía con choza, con agua, con cocina, con desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Y con la intención pues no de que ellos voten por Alberto Fujimori. Y fue así, ellos votaron por Alberto Fujimori. Ya en la parte de arriba fuimos, como se dice, obligados a levantar pancartas, y los que no querían, como te vuelvo a recalcar, nos negaron todo. Inclusive por primera vez en mi vida yo tuve bolsitas de litro de agua. O sea, nos daba una bolsita de agua por día, una bolsita de 1 litro de agua por día. O sea, Entonces hemos tenido que agarrar y poder ingresar, nos subíamos a los camiones a traer el agua. O sea,
vivimos la misma desgracia que se vivió con Alan García en la época, pues, ¿no? Terrorífica, ¿no? Donde prácticamente falta de azúcar, falta, falta de víveres, falta de todo, ¿no? Correcto, correcto. Sí, como has mencionado, se practicaba una política de clientelaje, ¿no? Sumados a, Ujú. también has mencionado la violación de derechos humanos, Grupo Colina, Cantuta, Barrios Altos, el Santa, todo eso ha sido las torturas en el sótano del zinc, ¿no? Ahora, Sí. Mijail, al respecto también te quería manifestar lo siguiente, ¿no? Has también mencionado qué referencia tienes sobre los cómo estaba la prensa durante esos tiempos, durante el régimen de Fujimori. Miguel, Nada, como decía, era una prensa completamente manejada, ¿no? todos los canales, ¿ah? Editada Yo y recuerdo que sitiada eran todos desde los el canales, ¿no? principio. Todos, literal, todos. Ujú. Desde prensa escrita, prensa televisiva, ya están completamente Los periódicos, controladas. sí. Eh, Incluso ahí están la renuncia de Hildebrand, y un centenar de periodistas despedidos, ¿no? Se dieron circunstancias muy, muy complicadas donde pasó algo muy similar como ahora, ¿no? Claro que ahora ya es un poco más maquillado, pero en aquel contexto, tú salías, bueno, tú te das el tiempo de leer las editoriales, las portadas de los periódicos, y son muy, muy similares, ¿no? Y la prensa chicha, sobre todo, tendía a indicarte la narrativa de lo que querían expresar ese día. Y era muy, muy notorio, ¿no? Ahora que alguien, no sé, pueda darse el trabajo de leerlo, yo en la época universitaria tuve esa tarea, por suerte, y era muy vergonzoso, ¿no? Que quizás en ese momento no lo podían notar, pero la editorial parecía ser la misma de, no sé, pues un diario súper conocido como El Comercio versus la tía Chuchi, por ejemplo, ¿no? La nota periodística estaba escrita en jerga y todo lo que tú quieras, pero era la misma editorial, ¿no? Sí, ¿no? Parecía escrita por el mismo autor. Por la misma, exacto, por el mismo autor, tú lo has dicho, por el mismo Sí, autor. sí. Yo recuerdo que empezaron a surgir, como todos me decían, el Chuchi, el Chino, el periódico de Mañanero, el Choculum, el Supermacho, hay un montón así. Y todos tenían una característica, ¿no? En la portada, pues, unas señoritas semidesnudas y diciendo cosas buenas de Fujimori, ¿no? Ya, ese era los medios de la prensa que se había, que en ese tiempo había llegado al Perú con Fujimori, ¿no? Pero tenía un objetivo, o sea, esos medios de comunicación tenían un presupuesto del Estado. ¿Ya? Ahora, también yo recuerdo un detalle, ¿no? Ya justo en las postrimerías, no, también recuerdo a Laura Bozzo y muchos programas que tenían como objetivo El tema de adormecer y hablar de cualquier cosa menos de lo que pasaba. O sea, no se hablaba pues de los asesinatos, no se hablaba de la crisis, no, se hablaba pues de tontería y media. ¿Ya? Inclusive ahí jugaron un papel los famosos cómicos ambulantes que le dieron un programa de televisión en el 2, 4, 13 que tenían como objetivo pues adormecer, ¿no? Adormecer, inclusive los famosos cortinas de humo. No sé si se acuerdan, no sé, tal vez María, ¿no? La famosa Jessica Helen, que decía que iban a resucitar. ah, Todos hablaban, Jessica Helen va a resucitar, ¿no? Jessica Helen. Jessica Helen, se llamaba, ¿no? Ah, no, Sarah Helen, perdón. Sarah Helen iba a resucitar. Sarah Helen, ¿no? Iba a resucitar. Creo que hay pero, una... pero date cuenta, Perdón, ahí está, Ricardo, el chupacabras, el que sacaba los jarjachas, un El montón de cosas. Jarjacha. Sí, sí, que tenían como Estaba objetivo... también el que robaba a los niños, ¿cómo se llama? El Pistaco. Pistacos, es el decir, pista. todavía una política sistemática. Ah, la Virgen que lloraba, había una Virgen que lloraba, que derramaba lágrimas y todos tenían, o sea, y estaba toda la prensa, desde entonces, todos los canales difundían eso, ¿no? Y lo Habían hacían como algo tonterías, normal.
Sí, sí, Claro, sí. difurían tonterías para poder opacar la mirada hacia un fondo que era la destrucción prácticamente del país, ¿no? Correcto, correcto, ya. Silenciaban, y es lo mismo que está sucediendo ahora. Y Es un lo mismo, o sea, acontecimiento, no sacan lo que debe de ser. sí, un acontecimiento de María que se me vaya la idea. Justo ya cuando a las postrimerías, cuando estaba culminando ya el gobierno no, se va a la reelección por segunda vez Fujimori en el 2000, ya en las postrimerías, va con Toledo, ¿no? Y Toledo estaba ganando en las elecciones, estaba ganando. ¿Y qué sucede? En los medios de comunicación se corta la transmisión del boteo y empieza a poner el Chavo, empieza a poner los cómicos ambulantes y ya no se habla nada. El famoso jefe de la OMP era, me acuerdo, era Portillo Campbell, porque era profesor de la UNI, ¿no? Y ya. Y sorpresivamente, Fujimori ya volteó a Toledo. O sea, Toledo estaba ganando, estaba punteando. En el 2000 ya estaba muy decaído el gobierno, pero estaba punteando. Ya ven, y esto sucede, ¿no? Entonces, una forma en la cual todos estaban absolutamente digitados, ¿no? Ahora sucede de una forma distinta, un tanto maquillada, ¿no? Eso es lo que vamos tratando. Ahora, quería tratar un aspecto más. ¿Qué más ha cambiado, María, las privatizaciones? Para que la gente que nos entienda, ¿no? Los jóvenes tal vez, qué es las privatizaciones, ¿no? O sea, María, por favor, ¿qué significa para la gente que no entiende, ¿no? Es quitarle el derecho a las personas a recibir realmente lo que por ley les pertenece, ¿no es cierto? ¿No? Privatizan todo, el agua están privatizando. La gente se va a quedar sin agua, un poquito más vamos a tener ya que pagar hasta por el aire que respiramos. Están quitando, le están dando concesión a los grandes empresarios mineros para que nos quiten el agua en las minerías, ¿no? Terminando de sacar el agua de las lagunas, ¿qué va a quedar para nosotros? ¿Qué va a quedar para el país? No tenemos Perú Petro, ya no existe, creo, ¿no? Los organismos pertenecientes al Estado, ya no hay. Lo han ¿Qué vendido nos todo. queda? ¿Qué nos queda? Todo lo están vendiendo. Ahora, hay consorcios, realmente. Por ejemplo, el tren eléctrico no paga nada. No, o sea, las empresas, estas empresas que cobran los peajes, tampoco pagan nada. El pequeño empresario en la calle paga hasta porque vende una agüita en la calle está pagando. Pero a ver si le cobran a los grandes empresarios, a los grandes consorcios, no les cobran nada. La gente lo que debería hacer es salir a las calles a reclamar el derecho a la educación, a la salud, ¿no? Eso debería reclamar la gente, ¿no? A tener sus propios, a poder vivir, a tener una buena forma de vida, no simplemente a vivir por vivir, a vivir el día a día. No es vivir el día a día. Hay muchas personas que dicen y no toman conciencia, no dicen, no, yo para qué voy a salir. Eso que se encargue el Estado, o los que no trabajan, los que quieren estar en la calle. No, los que salimos a luchar por defender las propiedades del Estado, para defensa de las generaciones, no solamente para los que estamos vivos ahorita, sino para las futuras generaciones. Les están quitando todo, le dan una educación, historia. El joven termina la secundaria, es otro analfabeto porque no puede conseguir un buen trabajo, no puede conseguir una buena posición, no puede conseguir una economía que le ayude a superarse, no puede. Hay universidades particulares, ¿no? Las estatales un poquito más, vamos a quedar sin colegios, ¿no? Vamos a quedar sin colegio realmente, porque han hecho construcciones al azar, unas construcciones que hizo Fujimori, bueno, está construyendo colegios, pero esos colegios están viniendo a pique, se están cayendo. Sí, o sea, se ha privatizado la salud, la educación y muchos servicios, las empresas, todo, ¿no? Todo, sí, y ahora, realmente, sí, efectivamente. Y lo peor, o sea, privatizan ponen una educación privada, pero privada para ellos en goce de economía.
pero de aprendizaje a los jóvenes nada. Ni siquiera el certificado muchas veces les ha valido, como ya se ha visto en aquellas universidades, ¿no? Que han puesto, que han dado certificados y al final de cuentas los chicos han ido a presentar y su certificado no valía nada. Correcto, María. Bien. Mijail, ¿qué significó la constitución de Fujimori, ¿no? En el 93, o sea, Fujimori da el golpe en el 92, luego la OEA dice, oye Fujimori, no te pases, ¿no? Y conjuntamente con la OEA de Estados Unidos llaman a un Congreso Constituyente, ¿ya? Y Fujimori saca su constitución. ¿Qué papel juega esa constitución y cómo nos afecta en la actualidad? Porque mucha gente habla de que debemos de cambiar la constitución. ¿Qué sería? ¿Qué papel ha jugado esa constitución hoy en día? Y... Bueno, juega un papel nefasto porque formaliza políticas liberales, ¿no? Un poco fuerte, Mijail, por favor. Aló. Sí, correcto. Decía que la Constitución del 93 juega un papel nefasto porque antes de esta Constitución teníamos un estado de bienestar, un estado que procuraba los derechos fundamentales de las personas, ¿no? De los ciudadanos peruanos. Y dentro de esos derechos fundamentales, por ejemplo, estaba educación, salud, transporte, ¿no? Y digamos que el Estado tenía que brindar esos servicios a los ciudadanos. Cuando se da el salto a la privatización, se da el salto a un Estado liberal, el Estado deja de hacerse cargo completamente de estas áreas, ¿no? Y abre las puertas a que el sector privado pueda invertir, pero no solamente invertir en una correlación normal, ¿no? Sino que el Estado mismo no puede competir con el sector privado. Y eso hace que las empresas a través de las services o a través de sus planteamientos compren extensos terrenos, depreden, incluso lleguen a comprar empresas públicas por valores irrisorios, ¿no? El caso de Machu Picchu, por ejemplo, del tren que le fue concesionado en un inicio a Rafael López Aliaga, es completamente irrisorio, ¿no? Igual que pasó con muchas otras empresas públicas que se vendían por el $1.000.000, el $1.000.000 cuando el valor era 200 veces más, 300 veces más, ¿no? Y ahora estamos viendo las consecuencias, ¿no? No solamente ahora, estas consecuencias las hemos ido viviendo en el día a día y ahora podemos ver, por ejemplo, que el sector salud a nivel de medicamentos es controlado por farmacéuticas o por empresas transnacionales, ¿no? Que regulan los precios. No sé si recuerdan, más o menos en el año 2007 salían casos escandalosos donde las propias empresas se ponían de acuerdo para establecer el costo de las leches para recién nacidos, ¿no? No sé si recuerdan que hizo que cadenas farmacéuticas tengan que cambiar su logotipo porque obviamente les cayó la multa porque se mostró cómo simplemente se reunían y decían, ¿saben qué? Ustedes tienen tal leche que es para niños, su valor mínimo tendría que ser 25 soles. Y se ponían de acuerdo sobre el costo de una leche para niños, ¿no? Y es algo que no debería de pasar en ningún estado, porque si se supone que como mínimo establecen medidas para que el comercio funcione, este comercio tiene que funcionar con las reglas que ellos propios reconocen y establecen, ¿no? Pero estas situaciones de la concertación de precios, los monopolios, los oligopolios, cobraron mucha fuerza a partir de esta constitución y actualmente tienen tanta fuerza que pueden ponernos ahí una Boluarte, por ejemplo, ¿no? Y siguen cambiando las leyes. Claro que sí, y efectivamente, si bien es cierto, hoy ya no está Fujimori en el poder, ya no gobierna, sino Dina Boluarte, que tiene en su haber casi 70 asesinados, bueno, 60 asesinados, ¿no? Producto de las represión brutal. El escenario no ha cambiado mucho, ¿no? En la actualidad
hay una violación sistemática de los derechos humanos, todo estaba privatizado, correcto, la educación, la salud, se terruquea en la actualidad como lo terruqueaba Fujimori, ¿no? Fujimori, a quienes discrepaban, le ponía el apelativo de terruco. Lo mismo sucede el día de hoy, ¿no? Si salimos a movilizarnos, a protestar, somos terroristas. Entonces, tal vez los diarios chicha, entre comillas, están maquillados, ¿no? Pero es una prensa que defiende a este régimen, en su gran mayoría, ¿no? Salvo algunas excepciones, ¿no? Que a veces ya no, como son críticos, no están en el canal, los votan. Yo quería, entonces, ¿cuáles son las tareas, ¿no? Hoy, después de 32 años, y teniendo un gobierno que, si bien es cierto, ante una crisis, del caso de los relojes, ¿no? Está absolutamente en el Congreso protegida, ¿no? ¿Cuáles son las tareas nuestras, aquellos nosotros, o de nuestra generación en la actualidad, ¿no? Con respecto a qué hacer, María, qué hacer Hay algo hoy. Antes que me olvide, hay algo que, por ejemplo, el gobierno terruquea, como tú dices, ¿no? A la gente que se lanza, pues, ¿no? A protestar a las calles, ¿no? Porque ya no existe, ¿cómo le dicen a los, a los que hacían, ¿cómo le llaman a esto? Dios mío, se me fue la palabra. Antes habían, ay, bendito sea Dios. Los que hacían sus grupos, ¿cómo se les llamaba? Perdón. Los grupos, o sea, Los que se juntaban para hacer marchas. Piquetes, corrientes, grupos, Sí, pero tenían asociaciones. sus nombres, ¿no? Ya. Ya no hay esta formación de estos, de estas personas en las empresas, ¿no? Ya. Entonces, lo que hace el Estado es llamar a la gente terrorista. Pero se ha detectado y se ha visto, gracias a Dios que ahora existe la telecomunicación mediante teléfono, ¿no? Que los que han creado todo ese terroqueo han sido la misma policía, los mismos militares, ¿no? Ellos mismos han sembrado el terror, ellos mismos se han hecho pasar como terroristas, ellos mismos son los que queman sus propias comisarías, ¿no? Ellos mismos incendian sus camionetas, ellos matan a la gente, asesinan a la gente. ¿Y cómo se les puede llamar a ellos? ¿Buenos policías? ¿Ellos no son terroristas? ¿No? Ha habido violaciones, asesinatos, bajezas en todos los sentidos, y a ellos no se les puede llamar terroristas. Ahora estamos privados de defender nuestros derechos, ya no nos quedan derechos. Claro. Con esta constitución que tenemos a raíz de Dina Boluarte, ya no nos quedan derechos prácticamente. Entonces, María, ¿cuáles son las tareas nuestras el día de hoy? ¿Cuáles son las tareas? Yo ¿Qué hacer? Que debemos salir a las calles, cambiar la constitución primordialmente, ¿no? Como te digo, cambiar la constitución, salir a las calles, pedir que los derechos se respeten, ¿no? Enseñar, más que todo, utilizar a la gente, educar a la gente para que pueda concientizar. La gente es que ya está prácticamente como que acostumbrada a que no vaya a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, se debe de concientizar a la gente, poder hacer como te digo, una reforma en todas las leyes, respetar cada estado, hacer respetar los 3 estados, que se cierre el Congreso, y que la gente no vuelva a creer en estos tipo de gente que ya conocemos quiénes somos. Correcto. Bien, Mijail, al respecto, si bien es cierto, hoy vivimos una situación de reflujo en la movilización social, pero considero de que esto va a cambiar, ¿no? Va a cambiar. ¿Te cuadras bien tu cámara, por favor? Eso va a cambiar. Correcto. Entonces,
¿Cómo conjugar el día de hoy lo que dijo María, ¿no? O sea, tenemos que salir a las calles, tenemos que reclamar nuestros derechos. ¿Cómo conjugar eh, con tal vez el reflujo que hay de la movilización social? Porque hay una necesidad de salir. Mm, Hay una necesidad de salir, de movilizarnos, de no quedarnos de brazos cruzados, porque si no hacemos nada, la mafia continuarán asesinando. ¿Cómo conjugar eso, Mijail, en la actualidad? Sí, bueno, primero, por un lado está el poder difundir información correcta, información imparcial y transparente, ¿no? Que es algo que nos está faltando, como observábamos los medios de comunicación, pese a que ya no es el gobierno de Fujimori y ha cambiado de careta a ser el gobierno de Dina Boluarte, sigue jugando el mismo rol, ¿no? De dividir, de malinformar o de desviar el centro de atención, ¿no? Frente a estas situaciones graves que vamos observando y viviendo como país. Por suerte, las tecnologías de información y comunicación nos permiten que existan espacios como este, ¿no? Eso es una gran ventaja y como ciudadanos nos corresponde difundirlos, compartirlos, utilizar las redes sociales para ello. Por otro lado, el salir a las calles implica ahora una necesidad, sobre todo mañana que es un día que merece que nos manifestemos, sobre todo por las coincidencias de estos dos regímenes que se están viviendo, donde la corrupción es una coincidencia total para ambos, donde los muertos y la sangre y lo manchado de sangre que están ambos gobiernos también es otra coincidencia y necesitamos manifestarnos, ¿no? Y con total impunidad, las muertes con total impunidad, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Completamente, ¿no? Que se dan el lujo de cambiar gabinetes, cambiar ministros sin observaciones, sin interpelaciones, sin nada, ¿no? Pero bueno, como ciudadanos nos toca manifestarnos. Eh, el, la movilización social tiende a ser como olas, ¿no? Y hemos vivido y hemos pasado por circunstancias donde la manifestación llegó a ser muy grande dentro de nuestro país, en Lima Metropolitana. Mañana será otra jornada que quizás no cumpla con esas expectativas, pero mientras estemos presentes, ojalá en algún momento esa manifestación sea tan grande que permita hacer retroceder a estos gobiernos y sobre todo a estos gobernantes que parece que no tienen vergüenza, ¿no? Parece que no son conscientes del daño que le hacen al país y tampoco son conscientes de que el poder termina siendo muy efímero y que en algún momento van a tener que pagar las consecuencias de todas sus acciones. Claro El que Perú es sí. rico en todas sus dimensiones. El Perú es rico, tiene todo, pero lamentablemente, así como tiene riquezas que se la están llevando, también tiene demasiados maleantes, como son muchos congresistas, muchos ministros y en especial nuestra querida presidenta, pues, ¿no? Lo que debemos hacer es, sobre todo, unirnos, ¿no? Unirnos de todo, como dice, todas las sangres, ¿no? ¿Ya? Unirnos, pero con un fin de levantar nuestra constitución, ¿no? Asequible al pueblo y a sus necesidades del pueblo, ¿no? Y revertir lo que está sucediendo. Si no nos unimos, vamos a seguir nuevamente en lo mismo, porque cada organización política está pensando realmente en cómo llegar, ¿no es cierto?, al Congreso, cómo llegar a la presidencia, ¿no? Hay una tarea Pero importante, ¿no, María? Porque no tenemos que... claro, no nos unimos para poder hacer algo en contra de lo que están haciendo este Estado. Ujú. Si nos uniéramos, fuéramos una fuerza como lo hacían antes los sindicalistas. Correcto, ¿No? correcto. Así. Necesitamos, estoy consciente, coincido, ¿no? En que esta situación adversa va a cambiar y vamos a darle vuelta, ¿no? O sea, así como ha pasado, no hay... creo que tenemos una tarea importante que es salir, movilizarnos y ayudar a desenmascarar a toda esta pobredumbre que viene día a día, ¿no?
Les agradezco bastante a Mijail, María, y por esta conversa que ha sido bien agradable, ¿no? Discutir un poco la problemática, qué pasó el 5 de abril y en la actualidad, a pesar de que han acontecido más de 30 años, 32, la situación no ha cambiado mucho, ¿no? Yo quisiera invitar a que nos den las palabras finales. A ver, Mijail, tus reflexiones finales. Nada, primero decir que nos vemos mañana a las 4 de la tarde, nos veremos caminando por las principales avenidas de Lima Centro. Y lo segundo es que desde el espacio en el que estemos, la universidad, el trabajo, busquemos información que sea la correcta, la exacta, que no nos conformemos con la farándula o con los memes o con los videos que nos mandan, sino que indaguemos, que nos preocupemos también sobre el tipo de país en el que estamos, sobre el tipo de sociedad que vamos a dejar a nuestros hijos, sobrinos y primos, ¿no? Como decía María, la palabra unidad implica mucho, pero la palabra conciencia y unidad creo que es el camino que nos va a empujar a construir un mejor país. Correcto, Mijail. María, tus palabras finales. Sí, de igual manera invito a toda la población de San Juan del Lurigancho, a toda la ciudad de Lima y a toda la ciudad del exterior, que no se olviden lo que sucedió un 5 de abril aquí en nuestro pueblo peruano. Hubo muchos asesinatos, muchos desastres, ¿no? Nos están arrebatando todo. Salgamos a las calles. No solamente pensemos en el día de hoy, pensemos en el día de mañana. ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué va a ser nuestro futuro de ellos? Nosotros nos vamos ya. Somos aves de paso, pero hay una juventud, hay una niñez que tiene derecho a un buen futuro. No esperemos que mañana más tarde hasta el aire les puedan cobrar a ellos. Yo se les pido, les invoco a toda la población, sobre todo de San Juan del Lurigancho, mañana a tomar conciencia y salgamos a marchar. 4 de la tarde. 4 de la tarde vamos a estar esperándolos a ustedes. ¿Cómo dices? El 5 de abril. Perdón, no, mañana 4 de la tarde. Mañana 5 de abril exactamente a las 4 de la tarde, ¿no? Lo vamos a estar esperando para poder marchar juntos en contra de este gobierno nefasto. Bien, Mijail, María, les agradezco bastante porque hemos podido dialogar, hemos podido conversar y analizar, ¿no? Toda esta cuestión, que estoy seguro que este tiempo es muy corto porque hay un montón de cosas que decir, ¿no? Sin embargo, pienso que ha ayudado y a refrescar un poco la memoria, porque eso es lo que hace falta, refrescar la memoria, y un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo, ¿no? Es un lema que cae como anillo al dedo, ¿no? Y tenemos que recordar la historia para no volver a repetir esto, ¿no? Muchas gracias, Mijail, muchas gracias, María. Hasta la próxima. Nos vemos en la movilización. Hasta luego. Gracias. Ahí nos vemos. Bien, ya. Bye. Ya.